Antes de comenzar, no olvides suscribirte y dejar tu terrorífico like, con eso me ayudas más de lo que crees, ya que puedo seguir trayendo nuevo contenido al canal. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te notifique cuando haya un nuevo relato. Y bueno, solo queda decir que apagues las luces y te pongas cómodo o cómoda, sin más vamos con esta historia. El buque de la desesperación. El reloj del tablero marcaba las 2:47 de la mañana cuando tomé el desvío hacia la carretera secundaria. Era una noche oscura, el tipo de oscuridad que parece tragarse todo a su alrededor, dejando solo la tenue línea de asfalto bajo los faros. Mi único objetivo era llegar a casa lo más rápido posible, escapar del cansancio que pesaba sobre mis párpados y del vacío que se cernía en mi mente. El navegador indicaba que la carretera era un atajo, una ruta más rápida para evitar el tráfico de madrugada. Confié en la tecnología, como siempre lo hacía, sin pensar demasiado en lo que implicaba alejarme de las rutas principales. Al principio, todo parecía normal, un camino recto, rodeado de árboles que se inclinaban hacia la carretera como si intentaran cubrirla con sus ramas. Pero entonces, después de lo que parecieron solo unos minutos, noté algo extraño. La primera señal que vi parecía perfectamente ordinaria, una flecha blanca sobre un fondo azul, indicando una curva hacia la derecha. Reduje la velocidad y giré el volante, siguiendo la indicación. Pero apenas unos metros después, otra señal idéntica apareció frente a mí, señalando otra curva hacia la derecha. La extrañeza comenzó a asentarse en mi estómago, pero lo atribuí al cansancio. Quizás había pasado por alto una intersección, tal vez no estaba prestando suficiente atención. Sin embargo, cuando la misma señal apareció por tercera vez, el malestar se convirtió en una punzada de alarma. Reduje aún más la velocidad, examinando el entorno. No había nada que distinguiera una curva de la otra, los árboles eran los mismos, la carretera estaba vacía, y no había un solo punto de referencia que pudiera usar para orientarme. Parecía estar atrapado en un bucle, como si la carretera se estuviera doblando sobre sí misma. Aceleré, intentando escapar de la sensación de opresión que crecía en mi pecho. Los faros cortaban la oscuridad, pero la niebla que comenzaba a levantarse hacía que todo se viera distorsionado, como si la realidad misma se estuviera desvaneciendo a mi alrededor. La carretera seguía extendiéndose ante mí, pero cada vez que pasaba una señal, tenía la certeza de que ya la había visto antes. Tomé mi teléfono, buscando el navegador. La pantalla brilló en la penumbra del coche, pero la aplicación no lograba cargar. El icono de carga giraba interminablemente, sin mostrar ningún resultado. La carretera, que según el mapa debía ser un atajo, no aparecía en ninguna parte. Como si nunca hubiera existido. La niebla se espesaba con cada kilómetro, envolviendo el coche en una cortina impenetrable. Y luego, comencé a sentirlo. Era un peso en la nuca, una presión que me hacía girar la cabeza hacia atrás una y otra vez, esperando ver algo allí, algo que nunca estaba. Pero la sensación persistía, una certeza escalofriante de que no estaba solo en el coche. Los faros iluminaron otra señal de tráfico, y el miedo se transformó en una certeza fría, estaba perdido. Estaba atrapado en un bucle interminable, recorriendo la misma carretera una y otra vez, sin posibilidad de escape. Intenté girar en una dirección diferente, pero cada vez que lo hacía, la carretera se retorcía y me devolvía al mismo punto. No importaba lo que hiciera, terminaba siempre en el mismo lugar, con las mismas señales y la misma opresiva oscuridad. El tanque de gasolina comenzó a bajar más rápido de lo que debería, como si algo invisible estuviera absorbiendo la energía, asegurándose de que no tuviera escapatoria. La desesperación se apoderó de mí, y empecé a golpear el volante, gritando en la soledad de mi coche. Pero el sonido se apagaba en la niebla, sin eco, sin respuesta. Al final, vi algo nuevo. Una figura a un lado de la carretera, apenas visible a través de la niebla. Reduje la velocidad, el corazón latiendo en mi pecho con una mezcla de esperanza y terror. ¿Era alguien que podía ayudarme, o algo mucho peor?
A medida que me acercaba, la figura se hizo más clara. Era una persona, o al menos parecía serlo, envuelta en un abrigo largo y oscuro, con la cabeza inclinada hacia abajo, como si estuviera esperando. Detuve el coche y bajé la ventanilla, esperando escuchar una voz que rompiera la monotonía de la carretera. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, con la voz temblorosa por el miedo que intentaba mantener bajo control. La figura levantó la cabeza, y el frío que sentí no era de este mundo. Sus ojos eran vacíos, oscuros como la noche a mi alrededor, y su sonrisa, si es que se podía llamar así, era una mueca torcida, llena de algo antiguo y malevolente. No respondió, pero el aire a su alrededor pareció vibrar con una energía que me heló la sangre. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en la niebla, disolviéndose como un espejismo. Aceleré, el miedo apoderándose completamente de mí. La carretera se estiraba interminablemente ante mí y el tanque de gasolina estaba casi vacío. Sabía que no podía detenerme, pero también sabía que no tenía a dónde ir. Finalmente, cuando el coche se detuvo por falta de combustible, la niebla se cerró a mi alrededor, sofocante. Salí del coche, con las piernas temblorosas, y empecé a caminar por la carretera, esperando que de alguna manera, esto me llevara a algún lugar, cualquier lugar que no fuera aquí. Pero no hubo fin. El camino continuaba, y con cada paso, sentía que algo se acercaba detrás de mí, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. Cada vez que giraba la cabeza, no había nada, pero la sensación de ser observado, de ser cazado, era imposible de ignorar. La carretera había ganado. Sabía que estaba condenado a caminar por este bucle interminable, atrapado en una carretera que no debería existir. Con cada paso, mi mente se desmoronaba, hasta que la realidad y la locura se mezclaron en una neblina sin fin, igual que la que cubría el asfalto bajo mis pies. Y así, sigo caminando, sin rumbo, sin esperanza, con la certeza de que la carretera nunca me dejará ir. Estoy condenado a vagar en círculos, atrapado en un ciclo de desesperación interminable, acechado por algo que nunca podré ver, pero que siempre estará ahí, esperando. El camino del bosque vivo. Habíamos estado conduciendo durante horas cuando decidimos tomar un desvío, una carretera secundaria que atravesaba un bosque denso y oscuro. El navegador había dejado de funcionar hacía rato, pero habíamos estado seguros de que era la mejor manera de evitar el tráfico nocturno. Era la clase de decisión que tomas sin pensarlo dos veces, sin imaginar que podría ser la última. Éramos 5, todos amigos desde la infancia. La noche había caído rápidamente, y el ambiente en el coche era relajado, lleno de risas y chistes. Pero tan pronto como entramos en el bosque, algo cambió. Los árboles, altos y retorcidos, parecían acercarse a la carretera, sus ramas entrelazadas formando un techo natural que oscurecía aún más el camino. La carretera, apenas un sendero de asfalto, se extendía ante nosotros como una línea recta, pero con cada kilómetro se volvía más estrecha, como si el bosque intentara cerrarse sobre nosotros. Al principio, nadie lo mencionó. Seguíamos charlando, aunque las risas eran menos frecuentes, más forzadas. Una sensación de incomodidad se asentaba en el aire, como si todos estuviéramos conscientes de que algo no estaba bien, pero nadie quería ser el primero en decirlo. Fue Laura la que rompió el silencio finalmente. ¿Alguien más siente que este lugar nos está observando? El coche quedó en silencio. Todos miramos a nuestro alrededor, tratando de reírnos de la idea, pero no podíamos ignorar la verdad en sus palabras. Los árboles, las sombras que se movían entre ellos, las ramas que crujían. Todo parecía estar vivo, como si el bosque mismo nos estuviera vigilando, esperando. Probablemente son solo animales, dijo Tom, el conductor, intentando sonar seguro de sí mismo. Pero incluso él no podía ocultar el nerviosismo en su voz. Seguimos avanzando, aunque todos sabíamos que debíamos dar la vuelta. Sin embargo, cada vez que Tom sugería hacerlo, algo nos detenía. Una sensación de que si girábamos el coche,
algo peor nos esperaría en la oscuridad. Así que continuamos, con la esperanza de encontrar una salida, de que el camino nos llevaría de vuelta a la civilización. Fue entonces cuando las vimos por primera vez, figuras entre los árboles. Al principio, eran solo sombras, formas oscuras que se movían en la periferia de nuestra visión. Nadie dijo nada al principio, cada uno pensando que era su imaginación. Pero cuando Laura gritó, todos miramos y lo vimos, una figura alta y delgada, oculta entre los árboles, con ojos que brillaban en la oscuridad. Tom aceleró, sus nudillos blancos de tanto apretar el volante. El camino se volvía más sinuoso, más traicionero. Los árboles se inclinaban sobre nosotros, sus ramas arañando el coche como si intentaran atraparnos. Las figuras aparecían más a menudo, siempre a la distancia, siempre observando. Sentíamos su presencia, una presión en el aire, como si estuviéramos siendo cazados. No está en el mapa, gritó Jason desde el asiento trasero, examinando su teléfono. Este camino no existe en ningún mapa. Las palabras hicieron que el pánico se instalara en el coche. No había salida, no había manera de saber dónde estábamos o hacia dónde íbamos. Solo el bosque, el camino interminable y las figuras que se movían cada vez más cerca. ¿Lo oyes?, murmuró Sarah, su voz temblorosa. Todos callamos y lo escuchamos. Era un susurro, un murmullo que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Palabras ininteligibles, como una lengua antigua, resonando entre los árboles. El bosque nos hablaba, o eso parecía, y lo que decía no era nada bueno. El coche comenzó a fallar. Las luces delanteras parpadearon y el motor rugió antes de apagarse abruptamente. Nos quedamos allí, en medio del camino, rodeados por la oscuridad y el silencio. Nadie se atrevió a moverse. El pánico era palpable, una entidad propia que llenaba el coche. Afuera, las figuras estaban más cerca, podía sentir sus miradas fijas en nosotros, como si supieran que estábamos indefensos. Tenemos que salir de aquí, susurró Tom, aunque todos sabíamos que no había ningún lugar a donde ir. Las puertas del coche se abrieron casi al mismo tiempo. Salimos, tambaleándonos en la oscuridad, el frío del bosque envolviéndonos como una manta. La sensación de ser observado era abrumadora, como si miles de ojos estuvieran sobre nosotros, esperando el momento adecuado para atacar. Corramos, dijo alguien, aunque no sé quién. Y comenzamos a correr, adentrándonos más en el bosque, buscando desesperadamente una salida, pero no había ninguna. El bosque se extendía interminablemente en todas direcciones, los árboles cerrándose a nuestro alrededor, las sombras persiguiéndonos. Corrimos hasta que no pudimos más, hasta que nuestras piernas cedieron y nos detuvimos, jadeando, en medio de un claro. No había nada a nuestro alrededor, solo oscuridad y el susurro constante del bosque. Fue entonces cuando lo entendimos, el bosque nos había atrapado. No había salida, no había camino de regreso. Las figuras se acercaron, saliendo de entre los árboles, sus ojos brillando en la oscuridad, susurros en sus labios. Eran parte del bosque, o tal vez el bosque mismo. Nos rodearon, y lo último que recuerdo es la sensación de caer, de ser tragado por la tierra, mientras el susurro del bosque se hacía cada vez más fuerte, hasta que no hubo nada más que oscuridad. Y ahora, si alguna vez tomas un desvío en medio de la noche y te adentras en un bosque que no aparece en los mapas, ten cuidado, porque el bosque está vivo, y si entras, nunca volverás a salir. El susurro en la tormenta. El motor del coche rugió una última vez antes de apagarse completamente. Nos quedamos en silencio, solo escuchando el repiqueteo de la lluvia golpeando el techo y los cristales. Afuera, la tormenta se desataba con una furia que nunca había visto. Los relámpagos iluminaban el paisaje, revelando momentáneamente la oscura carretera de montaña que serpenteaba entre los árboles altos y retorcidos. La niebla era espesa, casi tangible, como si estuviera viva, moviéndose con un propósito. Esto no puede estar pasando, murmuró Laura, su voz temblorosa. Intenté girar la llave de nuevo,
pero solo escuché el sonido seco del motor negándose a encender. La tormenta rugía alrededor de nosotros, el viento aullando entre los árboles como un coro de voces lejanas. Estábamos completamente solos en aquella carretera de montaña, varados en medio de la nada. Tenemos que salir de aquí. Dije, intentando sonar calmado. Quizás haya alguna cabaña o una casa cerca. Laura asintió, aunque podía ver el miedo en sus ojos. Sabíamos que no había señal en nuestros teléfonos, habíamos perdido cobertura hacía horas. La única opción era caminar y esperar encontrar ayuda antes de que la tormenta empeorara. Nos envolvimos en nuestros abrigos y salimos del coche, la lluvia golpeándonos de inmediato. Estaba helada, calándonos hasta los huesos. La carretera estaba desierta, sin señales de vida. Solo la niebla, que se arremolinaba a nuestro alrededor, ocultando lo que había más allá de unos pocos metros. Comenzamos a caminar, con la esperanza de que la carretera nos llevara a algún lugar seguro. Cada trueno resonaba con una fuerza que hacía temblar el suelo bajo nuestros pies. Los relámpagos iluminaban brevemente el camino, revelando la carretera solitaria y los árboles que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. La niebla parecía hacerse más densa, envolviéndonos en un manto blanco que hacía difícil ver más allá de unos pasos. ¿Escuchaste eso? Preguntó Laura de repente, deteniéndose en seco. Me detuve y escuché. Al principio, solo oí la tormenta, el viento y la lluvia. Pero entonces, lo escuché, un crujido, como si algo pesado se moviera entre los árboles, siguiendo nuestros pasos. No era el sonido de un animal, era algo más pesado, más ominoso. Sigamos caminando, dije, intentando ignorar la sensación de que algo nos observaba. A medida que avanzábamos, la sensación de ser seguidos se intensificaba. Cada pocos pasos, escuchábamos ese crujido, ese movimiento entre los árboles, pero cada vez que mirábamos hacia atrás, no veíamos nada. La niebla lo ocultaba todo, como si estuviera protegiendo a lo que sea que nos acechaba. Fue entonces cuando Laura gritó. Señaló el suelo, donde unas huellas grandes y profundas se marcaban en el barro. No eran de un animal que conociera, y mucho menos de una persona. Eran grandes, con garras largas que se hundían en la tierra como si pertenecieran a una bestia de pesadilla. Tenemos que regresar al coche, dijo Laura, su voz apenas un susurro. No estamos solos aquí. Pero cuando intentamos regresar, la niebla parecía haberse cerrado detrás de nosotros. La carretera, que habíamos seguido, había desaparecido. Ahora solo quedaba un camino estrecho que serpenteaba entre los árboles, llevándonos más adentro del bosque. Era como si la niebla misma estuviera manipulando el paisaje, alejándonos del coche, alejándonos de cualquier seguridad. El crujido volvió, más cerca esta vez. Y luego lo vi, una sombra grande y oscura que se movía entre los árboles, siguiendo nuestro rastro. No podía distinguir sus detalles, pero sabía que no era humano. Era algo más, algo que no debería existir. Corre, le dije a Laura, y comenzamos a correr por la carretera estrecha. El camino se hacía más empinado, más resbaladizo. Los truenos y relámpagos eran constantes, iluminando brevemente la sombra que nos seguía, acercándose cada vez más. Sabía que no podíamos escapar, que fuera lo que fuera, nos alcanzaría. Pero el miedo era demasiado grande para detenernos. Finalmente, el camino se abrió en un claro, y lo vimos, una pequeña cabaña, destartalada y abandonada, justo al borde del precipicio. Corrimos hacia ella, con la esperanza de que nos ofreciera algún tipo de refugio. La puerta se abrió con un chirrido, y nos apresuramos a entrar, cerrándola tras nosotros. El interior estaba oscuro, salvo por la luz intermitente de los relámpagos que entraba por las ventanas rotas. Había polvo y telarañas por todas partes, como si nadie hubiera estado allí en años. Pero lo más perturbador era la sensación de que no estábamos solos. Sentí que la cabaña misma nos observaba, como si fuera una criatura viva. ¿Qué es ese ruido?, susurró Laura. Escuché, y mi corazón se detuvo.
Había un susurro, suave pero constante, que provenía de las paredes, del suelo, de todas partes. No eran palabras que pudiera entender, pero el tono era claro, nos estaban llamando, atrayéndonos más profundo en la cabaña. Las huellas en el barro seguían hasta la puerta. Sabíamos que lo que fuera que nos seguía estaba justo afuera, esperando que saliéramos. No había escapatoria. Estábamos atrapados entre la cabaña que susurraba y la tormenta que rugía afuera, con esa cosa, esa sombra, acechándonos en la oscuridad. Entonces, la puerta se abrió de golpe, y la oscuridad exterior se derramó en la cabaña. Y lo vimos, o al menos, pensamos que lo vimos, una figura alta, esquelética, con ojos brillando en la oscuridad, su aliento visible en el aire frío. Era la tormenta misma, encarnada, una fuerza de la naturaleza que había tomado forma, y ahora nos reclamaba. El susurro se hizo más fuerte, envolviéndonos en un abrazo de locura. Y entendimos que la tormenta no era solo un fenómeno natural, era algo más antiguo, más maligno. Estaba viva, y no nos dejaría escapar. Laura gritó, pero el sonido fue absorbido por la tormenta, por el susurro, por la oscuridad que se cerraba sobre nosotros. El coche, la carretera, todo lo que habíamos dejado atrás ya no existía. Solo quedaba la tormenta, el bosque y la sombra que nos había reclamado. La última imagen que tengo es la de los ojos en la oscuridad, mirándome fijamente mientras el susurro se convertía en un grito, y luego, nada. Todo se apagó. La carretera olvidada. El sol se estaba poniendo cuando decidí tomar la carretera rural. Sabía que no era la mejor opción, pero me ahorraría tiempo en mi ruta de entrega. El navegador me marcaba una línea serpenteante a través de un área que nunca había visto en el mapa, pero confié en que me llevaría a donde necesitaba estar. El asfalto estaba desgastado, y los postes de luz, escasos y oxidados, apenas lograban iluminar el camino. Las líneas amarillas y blancas que delineaban la carretera se habían desvanecido casi por completo, como si nadie las hubiera pintado en décadas. A los lados, el paisaje estaba dominado por campos desiertos, con árboles muertos que parecían sombras alargadas bajo el cielo moribundo. Aceleré un poco, queriendo salir de esa zona antes de que la oscuridad se cerrara por completo. La radio había dejado de captar estaciones hacía kilómetros, así que la apagué, quedándome solo con el sonido del motor y el ruido de los neumáticos sobre el pavimento desigual. La soledad del camino era palpable, casi opresiva. No había visto otro vehículo desde que me desvié por esta ruta. Después de lo que parecieron horas, vi algo en la distancia, un pueblo. O al menos lo que quedaba de él. Los edificios estaban en ruinas, con ventanas rotas y fachadas desmoronadas. Los carteles, ilegibles por el desgaste, se balanceaban con el viento. A medida que me acercaba, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo no estaba bien. Decidí no detenerme. Aceleré, deseando dejar atrás ese lugar tan rápido como pudiera. Pero mientras pasaba por el centro del pueblo, algo llamó mi atención, una luz parpadeante en la distancia. Era tenue, intermitente, como una bombilla moribunda en una ventana rota. Por un instante, me pareció ver una figura junto a la ventana, pero cuando volví a mirar, no había nada. El pueblo desapareció en el retrovisor, pero la sensación de inquietud permaneció. Seguía sin encontrar señales de vida, ni un solo automóvil, ni un alma a la vista. Sin embargo, el camino continuaba, llevando mi camión más y más adentro de aquella tierra olvidada por el tiempo. Pasaron otros kilómetros antes de que viera otro asentamiento. Este era aún más deteriorado que el anterior. Los edificios estaban casi completamente colapsados, cubiertos de maleza y polvo. Había un letrero torcido que apenas se sostenía sobre un bar cerrado. Pero esta vez, algo más llamó mi atención, una camioneta vieja, estacionada frente a lo que alguna vez fue una tienda de comestibles. Su pintura estaba oxidada, y las llantas estaban desinfladas, pero las luces estaban encendidas. Mi corazón comenzó a latir más rápido.
No había ninguna razón para que esa camioneta estuviera allí, ni para que sus luces estuvieran encendidas. Mi instinto me decía que siguiera conduciendo, pero una parte de mí, esa curiosidad malsana que a veces nos lleva a hacer lo contrario de lo que deberíamos, me obligó a reducir la velocidad. Miré la camioneta mientras pasaba a su lado, esperando ver a alguien, cualquier señal de vida. Pero no había nadie. Aceleré nuevamente, queriendo dejar atrás ese lugar cuanto antes. Pero cuanto más me adentraba en la carretera, más me daba cuenta de que algo estaba mal. Las luces que antes había visto en la distancia comenzaban a aparecer con más frecuencia. A veces, parecían provenir de casas a medio derruir, otras, eran faros de autos viejos que no deberían estar allí. No había gente, pero sentía como si estuviera siendo observado. La noche finalmente cayó, y la oscuridad envolvió la carretera. Las luces de mi camión eran lo único que iluminaba el camino, pero incluso ellas parecían más débiles de lo normal. El navegador ya no mostraba nada, la pantalla estaba en blanco, como si hubiera dejado de captar señal. Empezaba a sentir que estaba atrapado en un bucle interminable. Vi otro pueblo en la distancia, y esta vez no tuve más opción que detenerme. El combustible estaba casi agotado, y no sabía cuánto más podría seguir sin encontrar ayuda. Reduje la velocidad y estacioné el camión frente a una gasolinera antigua, sus bombas cubiertas de polvo y telarañas. No había señales de vida, pero las luces en la tienda estaban encendidas. Salí del camión, el aire frío de la noche me golpeó de inmediato. El lugar estaba en completo silencio, excepto por el suave zumbido de la electricidad. Empujé la puerta de la tienda, y la campanilla tintineó débilmente. Adentro, todo estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera estado allí en años. Sin embargo, había comida en los estantes, periódicos en el mostrador, y el registrador aún estaba encendido. Comencé a caminar hacia el fondo de la tienda, mis pasos resonando en el suelo de linóleo. Sentía que algo me observaba, una presencia invisible que se escondía en las sombras. Cuando llegué a la sección de refrigerados, vi algo que me heló la sangre, un espejo al fondo del pasillo, y en él, mi reflejo, pero no estaba solo. Detrás de mí, una figura oscura, alta y sin rostro, se acercaba lentamente. Me giré de inmediato, pero no había nada. El pasillo estaba vacío, pero el aire se había vuelto denso, opresivo. No podía respirar bien, como si algo estuviera presionando contra mi pecho. Salí corriendo de la tienda, mi mente gritando que abandonara ese lugar de inmediato. Subí al camión y giré la llave, rezando para que el motor arrancara. Y lo hizo, pero algo en la carretera había cambiado. Los pueblos abandonados, las luces extrañas, todo lo que había visto antes, parecía haber desaparecido. La carretera se extendía frente a mí, interminable, envuelta en la oscuridad. Aceleré, dejando atrás la gasolinera y la tienda, pero no podía quitarme la sensación de que algo me seguía. Miré por el retrovisor, pero solo vi la negrura del camino. Sin embargo, el aire dentro de la cabina estaba denso, cargado de esa misma presencia invisible. Finalmente, vi una señal de desvío hacia la autopista principal, y mi corazón saltó de alivio. Aceleré hacia la salida, esperando poder dejar atrás esa carretera maldita. Pero cuando tomé el desvío, algo no cuadraba. El paisaje seguía siendo el mismo, oscuro, desolado, como si no hubiera cambiado nada. Entonces lo vi, una luz parpadeante en la distancia, y el contorno de un pueblo abandonado que ya había pasado antes. Mis manos se apretaron sobre el volante, el pánico se apoderó de mí. No había escapatoria. Estaba atrapado en esa carretera olvidada, condenado a seguir conduciendo sin rumbo en un bucle interminable, siempre observado por las sombras que acechaban en la oscuridad. Y ahora, mientras mi camión sigue rodando por este camino que no debería existir, sé que nunca saldré de aquí. Me he convertido en otra víctima de la carretera, perdido en el tiempo, en un lugar que no aparece en ningún mapa, donde el pasado y el presente se mezclan, y donde los vivos y los muertos comparten el mismo espacio, sin esperanza de redención.
La carretera inexistente. El cielo estaba cubierto de nubes grises cuando el navegador me indicó un desvío inesperado. No era la primera vez que tomaba esa ruta, pero aquella carretera nunca había aparecido antes en mi pantalla. Una línea roja y delgada que serpentaba a través de una zona desconocida, recortando varios kilómetros de mi trayecto habitual. El reloj del tablero marcaba las 3:47 de la tarde y el cansancio de conducir desde el amanecer comenzaba a hacer mella en mí. Decidí que cualquier atajo sería bienvenido. Tomé el desvío y de inmediato la carretera cambió. El asfalto era nuevo, negro y liso, con marcas de pintura recientes que brillaban bajo la luz opaca del día. Los árboles a los lados eran altos y oscuros, sus ramas se inclinaban sobre el camino, creando un túnel natural que parecía tragarse la luz del sol. No había señales de tráfico, ni postes de luz, ni rastros de civilización. Solo el sonido del motor y el suave zumbido de las ruedas sobre el pavimento. El navegador seguía marcando la nueva ruta como la más rápida, pero algo me incomodaba. La carretera no aparecía en los mapas reales. Traté de buscarla en la pantalla del navegador, pero la imagen se mantenía extrañamente estática, como si estuviera atrapada en un solo punto, sin importar cuánto avanzara. La primera señal de que algo andaba mal fue cuando vi el paisaje cambiar. Al principio, fue sutil. Los árboles a mi alrededor parecían moverse ligeramente, como si el viento los sacudiera, pero el aire estaba en calma. Luego, noté que las marcas en la carretera habían desaparecido, las líneas que delineaban los carriles se desvanecían gradualmente. El asfalto, que antes era impecable, ahora mostraba grietas, como si hubiera pasado mucho tiempo desde la última vez que alguien lo había mantenido. El reloj del tablero marcaba las 4:15 de la tarde, pero sentía que había estado conduciendo durante horas. No había encontrado ningún cruce, ni otro vehículo, ni rastro de vida. Solo la misma carretera interminable, cada vez más deteriorada. La sensación de desasosiego crecía en mi pecho. Intenté girar el volante, pero la carretera no me ofrecía opciones, no había desvíos ni retornos, solo un camino hacia adelante. Fue entonces cuando vi algo en la distancia, una figura parada en medio de la carretera. Reduje la velocidad, el corazón me latía con fuerza en el pecho. La figura era alta y delgada, con una postura rígida, sus ropas estaban deshilachadas, colgando en jirones. Cuando me acerqué lo suficiente, el aire frío se coló en la cabina, y me di cuenta con horror de que esa figura era yo. El rostro del hombre frente a mí era pálido, sus ojos hundidos y apagados, como si hubieran sido despojados de toda vida. La piel estaba arrugada, como la de un cadáver que hubiera estado expuesto al aire durante días. Sentí una punzada de terror puro, y sin pensarlo, aceleré, pasando junto a esa figura que me miraba con una expresión vacía, casi suplicante. El reloj ahora marcaba las 4:47 de la tarde, pero el sol no se había movido del cielo. El paisaje seguía cambiando, distorsionándose de formas que desafiaban la lógica. Los árboles se retorcían en ángulos imposibles, sus sombras alargadas se estiraban hacia mí como dedos espectrales. El asfalto se había convertido en una masa de grietas y baches, y el motor del coche comenzó a toser y rechinar como si estuviera a punto de rendirse. Y entonces, vi otra figura en la distancia. Esta vez, estaba arrodillada en el borde de la carretera, con la cabeza entre las manos. Cuando me acerqué, vi que era nuevamente yo, pero en un estado aún más deplorable. La piel había comenzado a desprenderse en lugares, revelando carne putrefacta debajo. Sus manos temblaban, y de sus labios secos escapaba un susurro inaudible. No quise escuchar lo que fuera que trataba de decirme. Aceleré de nuevo, esta vez con más desesperación, sintiendo el peso de algo oscuro y antiguo que se cernía sobre mí. El navegador ahora marcaba las 5:15 de la tarde, pero el tiempo se sentía como un concepto perdido. El paisaje a mi alrededor ya no tenía sentido. La carretera se curvaba de maneras imposibles, a veces elevándose hacia el cielo, a veces descendiendo hacia un abismo insondable.
Las sombras se movían por sí solas, danzando en la periferia de mi visión, como si se deleitaran en mi miedo. Vi una tercera figura en la distancia, más cercana que las anteriores. Esta vez, estaba colapsada en el centro de la carretera, una forma amorfa y decrépita, apenas humana. Era una masa de piel podrida, con huesos que asomaban por debajo, los ojos desorbitados y llenos de un terror que reflejaba el mío. Era como ver mi futuro, una visión de lo que me esperaba si no lograba escapar. Pero no había escape. La carretera no me dejaría ir. Seguía adelante, atrapado en un ciclo interminable de autodestrucción, viendo versiones cada vez más deterioradas de mí mismo, hasta que finalmente no quedara nada. La carretera no existía en el mundo real. Era una trampa, un purgatorio diseñado para atraparme, para obligarme a enfrentar una y otra vez el horror de mi propia descomposición. El cementerio de la carretera. El reloj del tablero marcaba las 2:13 de la mañana cuando llegué al tramo que siempre había evitado. La carretera que cruzaba el cementerio. Era un viejo camino que serpenteaba a través de colinas ondulantes y campos desolados, pero este segmento en particular tenía una reputación sombría. Las historias que se contaban en el pueblo eran suficientes para mantener a la mayoría de los conductores lejos de aquí, especialmente durante la noche. Pero no tenía otra opción. La tormenta que había golpeado la región esa tarde había cerrado todos los otros caminos y estaba ya demasiado lejos para dar la vuelta. Así que, con una mezcla de ansiedad y resignación, seguí adelante. La carretera era estrecha y sinuosa, flanqueada por árboles retorcidos cuyas ramas desnudas parecían garabatear mensajes indescifrables contra el cielo oscuro. El viento aullaba entre ellos, como si el bosque murmurara secretos que no quería que escuchara. Las lápidas comenzaron a aparecer en los bordes del camino, marcando el inicio del cementerio. Apenas crucé esa frontera invisible, el aire dentro del coche se enfrió, como si una mano helada hubiera cerrado su agarre alrededor de mi pecho. Las luces del coche iluminaron las piedras musgosas y las cruces inclinadas que se extendían hacia la oscuridad. Fue entonces cuando vi la primera figura. Era solo un destello, una sombra vaga en la periferia de mi visión. Algo blanco, delgado y difuso, que se desvaneció tan rápido como había aparecido. Mi corazón dio un vuelco, pero seguí conduciendo, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Había oído las historias, pero no creía en ellas, o al menos, eso me repetía. Pero las sombras seguían apareciendo. Primero a la derecha, luego a la izquierda. Algunas se deslizaban entre las lápidas, otras parecían caminar justo al borde de la carretera, siguiendo mi coche con movimientos lentos y deliberados. No podía evitar mirarlas de reojo, esperando que desaparecieran al parpadear, pero no lo hacían. Una figura en particular me llamó la atención. Estaba de pie en medio de la carretera, justo donde la luz de los faros la alcanzó de lleno. Era una mujer, vestida con un camisón blanco, su cabello negro y enmarañado caía sobre su rostro pálido. Sus ojos vacíos me miraron fijamente mientras el coche se acercaba. No hubo tiempo para frenar. Cerré los ojos, esperando el impacto, pero no pasó nada. Cuando abrí los ojos, la carretera estaba vacía. La mujer había desaparecido. Mi respiración era irregular, mis manos temblaban en el volante. El miedo comenzaba a instalarse en mi mente, como una sombra que se extiende con cada kilómetro que avanzaba. Las figuras continuaron apareciendo. Ahora eran más claras, más definidas. Algunos parecían murmurar entre ellos, otros simplemente me observaban. Uno de ellos, un hombre mayor con una barba desaliñada y ojos llenos de tristeza, se acercó tanto a la ventana del coche que pude ver los detalles en su rostro. Movía los labios, como si intentara decirme algo, pero no podía oírle por encima del rugido del motor y el latido ensordecedor de mi corazón. Entonces, todo cambió. El coche comenzó a perder potencia, el motor chisporroteaba y el tablero se apagaba intermitentemente. La carretera se hizo más empinada y el coche luchaba por seguir adelante. La radio,
que había estado en silencio, emitió un crujido estático, seguido por un susurro apenas audible. Al principio no distinguí las palabras, pero poco a poco, comenzaron a formarse, arrastrándose por mi conciencia como arañas. No debiste volver. La carretera era ahora un túnel de sombras y niebla. Las figuras a ambos lados se multiplicaron, cada una más cercana y más tangible que la anterior. Ya no eran solo fantasmas distantes, sino presencias, con ojos que me acusaban, que suplicaban o que me condenaban. Comencé a recordar. Imágenes enterradas en lo más profundo de mi mente, fragmentos de un pasado que creía olvidado. El funeral de mi madre, aquí, en este mismo cementerio. Su cara pálida, rodeada de flores marchitas en el ataúd, y mi propia figura de pie junto a la tumba, inmóvil, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. El coche finalmente se detuvo, con un jadeo mecánico que resonó en la quietud mortal del lugar. Los susurros se intensificaron, llenando el aire con palabras incoherentes y, sin embargo, cargadas de significado. Salí del coche, como si algo me empujara a enfrentar lo que había tratado de olvidar. Las sombras se acercaron, formando un círculo a mi alrededor. Podía sentir el frío de sus presencias, sus dedos invisibles rozando mi piel. En el centro del círculo, donde no había nada antes, apareció la figura de mi madre. Su rostro, tan familiar y tan ausente al mismo tiempo, me miró con una mezcla de tristeza y acusación. «Viniste», dijo con voz quebrada, y en ese momento lo comprendí. No era solo un espectador en este lugar. Era parte de él. Había tratado de enterrar mi pasado, de huir de él, pero los muertos no olvidan. Mi madre no había muerto en paz. Había algo oscuro, algo que me negué a ver, algo que ahora, en esta carretera, reclamaba lo que le pertenecía. Las figuras comenzaron a acercarse más, sus rostros deformándose en muecas de dolor y desesperación. Mi madre se desvaneció entre ellos, dejando tras de sí un vacío que se cerró sobre mí como un manto de sombras. Sentí sus manos frías en mi piel, tirando de mí hacia abajo, hacia la oscuridad. Y comprendí que nunca dejaría este lugar. Esta carretera, este cementerio, eran mi destino final. Los muertos me habían reclamado, y con ellos, mi propia verdad. Había cruzado la línea, y ya no había vuelta atrás. La carretera había estado esperando mi regreso, y ahora, por fin, me tenía.